Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos, en esta mañana. Agradezco al Señor por el privilegio que hoy me concede poder llegar donde todos y cada uno de ustedes se encuentran con este programa. Paso a leer la palabra del Señor. Primer libro de los Reyes, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mi estatuto y mi decreto, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartaréis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí. E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, y había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Amado Dios, en el nombre de Jesús, yo entro confiadamente al trono de tu gracia, suplicándote que me ayudes en la exposición del mensaje de tu palabra. Dios Todopoderoso, ayúdame, Dios, a poder predicar tu palabra para que edifique, consuele y exhorte. Que esta palabra bendita y santa, oh Padre amado, nutra, alimente, refresque el alma sedienta de aquel que está esperando de ti una respuesta. Por los méritos de Jesús, te lo pido y te lo ruego, Dios. Amén y amén. El título de la reflexión esta mañana es Pacto de Dios con Salomón. El primer libro de los Reyes, que en el canon hebreo estaba compuesto en un solo libro, en nuestro canon son dos libros separados y conocidos como primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes. Relata la historia de lo que ocurrió durante el reinado de los reyes, aproximadamente 4 siglos. Desde el año de la muerte de David en el 930 a.C. a Joacim en Babilonia, después del año 561 a.C. o antes de Jesucristo. Abarca una serie de reinados como el primer rey designado, o más bien el hijo de David, el tercer rey de Israel, en este caso Salomón, inicia su reinado en prosperidad, y luego me relata la historia de los 20 reyes que hubieron en Israel después de la división del reino, y luego me relata los 19 reyes que hubieron en Judá después de la división del reino. Estos libros hablan acerca de la conducta que manifestaron estos reyes, teniendo como parámetro la conducta o el testimonio del rey David. La Biblia dice que estos reyes hicieron obediencia y fueron buenos a Jehová, pero también me habla de una frase de aquellos reyes que fueron malos a Jehová. Habla de todo ese reinado.
Y este libro de los Reyes, del cual usted lo puede leer en una hora, es el libro número 11 en nuestro canon de la Septuaginta, ¿verdad? Que tenemos en el castellano en la Reina Valera, tiene 816 versículos y tiene 22 capítulos. Fácilmente usted y yo lo podemos leer en unos 40 minutos. Y voy a hablar en esta mañana acerca de la vida de un hombre conocido como Salomón, cuyo nombre significa pacífico, y que tuvo el segundo nombre dado por Natán el profeta, y que le puso Jedidías, que significa el amado Jehová. Salomón era hijo de David y aquella mujer llamada Betsúa o Betsabé. Era hijo de David, el rey. David significa amado. David fue el más grande rey de todo Israel. Es el parámetro que Dios o los escritores bíblicos utilizaron para comparar a los reyes que descendieron de ellos. Y en esta porción de la palabra del Señor, Dios se le aparece por segunda vez a Salomón, como aquella vez que se le apareció en Gabaón, y le dice Jehová. Qué privilegio que Dios se revele a nuestras vidas. Quizás muchas personas, Dios ya ha guardado silencio durante mucho tiempo y ya no está tratando con muchas personas. Leía yo en el libro del profeta Ezequiel, donde Dios le dice al profeta: si Noé, Daniel y Job estuvieran delante de mí, y yo mandare la espada, ni sus hijos salvarían la vida. Es una cosa terrible. El pecado llega a niveles tan descomunales que provocan de parte de Dios un rechazo total y completo. Dios le dice a Ezequiel: si Noé, Daniel y Job estuvieran delante de mí, yo mandaré hambre y mandaré juicio de fiera y mandaré juicio de castigo, ni sus hijos salvarían su vida. Era tanto el pecado del pueblo de que Dios dice: ni estos santos varones pudieran haber intercedido por sus hijos, yo pudiera haber salvado a sus hijos. Qué terrible es el pecado delante de los ojos de Dios. Es una cosa increíble, desastrosa. Y Dios tiene en su misericordia la oportunidad de revelársele a Salomón, apareciéndosele la segunda vez, y le hace un compromiso que es condicionado. Las promesas de Dios siempre serán condicionadas. Dios cumple su parte esperando a que el hombre cumpla la parte de él. Andan por ahí algunos diciendo que todo el mundo va a ser salvo. No es cierto eso. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel, es la condición. El mundo que será salvo es aquel que se arrepiente de su pecado y cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Todas las promesas de Dios siempre son condicionadas. Y Dios le dice a Salomón lo siguiente: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Entonces quiere decir que la oración se hace en la presencia de Dios. No se hace a espaldas de Dios, ni se hace buscando intercesores, ni ídolos. Es directamente a Jehová. Dice Jehová: yo he santificado esta casa que tú has edificado. ¿Para qué Dios la santificó? Para poner su nombre en ella para siempre. ¿Y por qué Dios la santificó? Para poner sus ojos y su corazón todos los días. Pero aquí está la condición:
si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre en integridad de corazón y equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mi estatuto, yo afirmaré tu trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre. Dice el 6, mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a Dios ajeno y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que le he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí. Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Si tú obedeces la palabra, yo estaré contigo respaldándote siempre. Si tú desobedeces la palabra, yo cortaré toda promesa de bendición y de compromiso que he adquirido contigo a través de este pacto, le está dando a entender el Señor. Eso da a entender lo siguiente, que la sabiduría no es garantía para ser salvo. Salomón fue el hombre más sabio después de Jesucristo que hubo sobre la faz de la tierra. Nunca hubo un hombre tan sabio como Salomón. Y fue tan notoria su fama y su sabiduría que una mujer que era reina, que Jesús habla, la reina del sur, la reina de los sabeos, la reina de Saba, viajó más de 1200 kilómetros de África hasta llegar a Israel y conocer de viva voz la fama que se hablaba de un rey cuyo Dios era Jehová y que ese rey era sabio, disertaba sobre las plantas, sobre los animales. Ese rey era tan sabio que sabía el clima, sabía sobre la lluvia. Más de 5000 proverbios compuso. Un rey que sabía sobre la botánica, sobre hidrología, sobre todas las ciencias de aquel entonces que cualquier ser humano podía conocer. Sabía sobre leyes, sobre juicios, sobre relaciones humanas, todo lo necesario. Era un hombre sabio, porque Jehová le había dado sabiduría. Y él fue el que escribió: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pasaron los años, Dios le dio, además de la sabiduría, le dio riqueza, fama. Llegó a tener mucha riqueza. Dice la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 10, 14, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año eran 666 talentos de oro. Era una barbaridad de toneladas de oro que le entraban. Y estamos hablando que reinó 40 años. Era un oro precioso de Ofir, uno de los más finos. Nadie tuvo tanta riqueza y fama y gloria como Salomón. Nadie sobre la faz de la tierra, a excepción de Jesús, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él hizo la construcción del templo en 7 años. Él construyó la casa real de él para su esposa, la princesa egipcia, que duró 13 años, 20 años dilataron la construcción. Pero, dice el capítulo 11, Primera de Reyes, pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Por qué desviaron el corazón de Salomón? Porque ya Salomón, siendo viejo, su mujer inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto
con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Salomón siguió a Astoret, dios de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Y Salomón edificó lugar alto a Quemo, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Estimado amigo y hermano, en esta mañana, no es empezar bien lo que te garantiza que vas a entrar al cielo. Es la obediencia a la palabra para terminar bien lo que te garantiza esa fidelidad para con Dios, que vas a entrar a la presencia del Señor. ¿Cuántas personas empiezan con tanta sinceridad, amor y entrega en la obra de Dios? Y conforme pasan los años se van aburriendo, ellos se van haciendo viejos y empiezan a amar otras cosas de las cuales Dios ha pedido que se amen. Dios los bendice y los prospera, ya no tienen tiempo para ir al culto. Ya no aman a los hermanos como lo amaban al inicio, sino que empiezan a ver defectos en la iglesia de todos los hermanos. Ya me aburre que me llame el hermano tal o la hermana tal. Ya ni quiero saludar a esta hermana porque ni siquiera se lava las manos. Y empiezan a poner pretextos y pretextos y pretextos. Ya te fijaste, la hermana, la misma ropa trae. O ya te fijaste, el hermano, siempre me está hablando, me está interrumpiendo. Ya empiezan a sentir una carga a ir al culto. Muy largo queda. No, el vehículo me lo rayan, yo ya no voy a esa iglesia. O en esa iglesia el pastor lo mismo predica. O en esa iglesia mucho calor. O no hay un diseño moderno, futurista como otra iglesia, sino que esta iglesia parece una caja de fósforo. Siempre están viendo problemas. Y ya cuando son viejos, muchos cristianos se corrompen. Dejan esa relación preciosa con Dios y empiezan a amar al mundo. Empiezan a amar el pecado, empiezan a amar los placeres. No va al culto porque tiene una reunión con determinada persona importante, en vez de traer a esa persona a la iglesia. No va al culto porque tiene que hacer una transacción importante de mucho dinero. Aman aquello que les está robando el tiempo. Y lamentablemente quiero decirles, yo no sé, y la Biblia no me lo dice, si en verdad Salomón se fue al cielo. Yo no lo sé. Él se corrompió en algún momento de su vida. Probablemente Salomón llega al reino a los 20 años, gobierna 40 años, muere a los 60 años, se hizo viejo, era amante al sexo, era un hombre sediento de sexo todos los días, que tuvo 1000 mujeres. 1000 mujeres. Saúl muere a los 70 años y David probablemente muere a los 80 años. Cada uno gobierna 40 años en el reino. Dios condicionó a Salomón que la permanencia y respaldo de Dios estaría en relación a la obediencia a la palabra de parte del rey Salomón, al mandato y a la ley divina. Dios no incumple, Dios es fiel. Salomón rompe ese pacto y ese compromiso cuando empieza no solamente a edificar altares a cada una de las mujeres extranjeras, sino también a participar de la adoración de esos altares. Por eso es que sabiamente él mismo lo dijo, Salomón dijo: acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los años en los cuales tú digas, yo no tengo en ello contentamiento. Hay que buscar al Señor mientras las fuerzas nos dan el deseo para caminar, para orar, para leer la palabra.
¿Cuánto desearía yo tener una vista como de un joven de 20 años para poder leer más la palabra? Pero ya no puedo, ya mis ojos están cansados de tanto leer. Ya llega un momento determinado en que el cuerpo dice, hay que trabajar o hacer menos las cosas. Usted cuando era joven oraba más y ahora está orando menos. Igual en los ayunos, igual en el estudio de la palabra, igual en la visita de los cultos, pero nunca hay que dejar de mantener el ritmo para con Dios. Si las fuerzas nos faltan, bien dijo el profeta, diga el débil fuerte soy. Y por allá dice Isaías, los jóvenes se cansan y flaquean, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y Dios quebranta a los reyes y Dios quebranta a los gobiernos por su desobediencia a la palabra. Dios empezó a levantarle a Salomón 3 adversarios políticos y militares. Dios le levantó, Primera de Reyes 11:23, Dios le levantó a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad-Ezer, rey de Soba. Dios le levantó en el 14, versículo 14, un adversario de Salomón llamado Hadad Edomita de sangre real, el cual estaba en Edom. Y por último, Dios también levantó a Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo, de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, que significa leprosa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Los últimos años de la vida de Salomón, Dios no se lo hizo tranquilo. Dios le levantó adversarios para que le hicieran la vida de cuadrito, como decimos nosotros, o la vida de contienda y de pleito. ¿Por qué causa? Por haber desobedecido al Señor. Dice el versículo 11, 1 Rey 11:11. Jehová dijo a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Dios divide el reino en dos. Israel del norte, 10 tribus, Israel del sur, conocida como Judá, que era compuesta de 2 tribus, la tribu de Judá y Benjamín, en manos de un rey en el norte que puso a Jeroboam primero, y un rey en el sur que quedó Roboam, el hijo de Salomón. ¿A causa de qué? A causa del pecado. Cuando un gobernante vive en un rechazo y desobediencia y de apostasía contra Dios, siempre, ¿qué es lo que usted y yo podemos esperar? Problemas nada más. Hay guerra, hay escasez, hay hambre, hay enfermedades, los juicios de Dios llegan de diferentes maneras. Los juicios de Dios van pasando por diferentes países. Y uno se pregunta, ¿qué está pasando en Brasil? Es la mano de Dios que está contra esa nación. Y el pueblo cristiano tiene que orar y pedir mucha misericordia porque Dios sacude a una nación que le ofende a Dios con sus actos. Esos carnavales en Brasil, esa corrupción, no solo Brasil, voy a mencionar muchos países, incluyendo mi país, Nicaragua. Demasiada corrupción hay en esta nación. Demasiada idolatría, pecado contra Dios. Mucha ofensa. Venezuela, Bolivia, Ecuador, Colombia. Todos esos países la mano de Dios va pasando y va quebrantando a diestra y a siniestra. Puerto Rico, se llamaba Puerto Rico la isla más preciosa del Caribe. No pueden pagar las deudas que tienen. Hay escasez de agua de manera increíble como nunca más. La mano de Dios va pasando sobre estas naciones. Y yo les puedo mencionar
en América cómo Dios va poniendo su mano sobre México, Guatemala, sobre El Salvador, Honduras, sobre Panamá mismo, que tiene una crisis económica difícil, sobre Cuba, Haití. Se está muriendo de hambre la gente. Y luego se está muriendo de cólera por las enfermedades, cómo están quebrantando a esa nación. ¿Qué podemos hacer? Lo único que podemos hacer es orar al Dios del cielo. Porque la conducta de los hombres y más de los gobernantes determinarán el castigo o bendición que Dios derramará sobre esa nación. Pero los gobernantes de estas naciones son soberbios, blasfemos, ofensivos, vanagloriosos, corruptos. Los gobernantes de estas naciones son atrevidos, contumaces. Tienen todos los epítetos que puedan haber. ¿Qué podemos hacer? Orar por ellos para que Dios tenga misericordia y se arrepienten y quizás tengan la oportunidad de alcanzar a Jesucristo antes de que se mueran. ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada más que orar. Porque cuando la mano de Dios pasa, dijeron aquellos, es el dedo de Dios el que se está moviendo. Nada podemos hacer más que orar, porque si Dios está en el asunto, ¿quién podrá luchar contra Dios? Países, yo agarro el mapa de África, lo tengo grabado en mi memoria, todo el mapa de África, países como Camerún, Costa de Marfil, Malí, Somalia, Níger, Nigeria, Sudán, Sudán del Sur, países que están en situaciones difíciles, Etiopía, Angola, Congo, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Sudáfrica, Madagascar, cantidad de países que están bajo el peso de la mano de Dios, en Asia, en Europa, en cantidades de países, Dios está moviendo su mano. ¿Para qué lo hace Dios? Para que las personas se arrepientan. Y Dios manda juicios. En Ezequiel me menciona varios juicios. El hambre, las fieras, la guerra. Y Dios manda las enfermedades. Hay enfermedades hoy en día que ya no se sabe cómo resolver los problemas. Vino el dengue, después el chikungunya. Ahora viene el Zika, que es la combinación de todas. Y después de eso, el Zika provoca el Guillain-Barré, que es una enfermedad que te paraliza el cuerpo y en menos de 24 horas, si no te atienden, te morís. Y que de 1 millón le daba antes a una persona, ahora el Zika te está produciendo la microcefalia o la hidrocefalia también en los niños. Es una cosa increíble lo que está pasando. Pero las promesas de Dios son condicionadas. Pero en esos países hay cristianos, sí. Pero esos cristianos gozan de la promesa, del favor, del beneplácito, de la protección de un Dios santo. Porque aquel que se compromete con Dios a vivir la palabra, Dios cumple esa palabra en la vida de esa persona. Dios bendice a esa persona. Países que están bajo una miseria económica, pero los cristianos tienen comida, tienen bebida y tienen salud y tienen gozo. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra porque Él trabaja con promesas que son condiciones. Y no le estoy inventando, estoy hablándole del hombre más sabio sobre la tierra después de Jesús, Salomón, que se corrompió. Idolatría. Dios le había dicho que no tuvieran muchas mujeres y él tuvo 1000 mujeres. Hijos por donde quiera. Y ni siquiera el primogénito que debía darle el reino se lo dio, sino que se lo dio a la mujer que más quería, a una de las que más quería. Le dio el reino de Roboam. Salomoncito se corrompió cuando ya fue viejo.
Estimados amigos y hermanos, cuando los años van entrando en nuestra vida, tenemos que suplicarle a Dios que nos dé la fuerza para serle más fiel y serle fiel hasta la muerte para recibir la corona de la vida. Hay cristianos consagrados que llegaron a viejo y se corrompieron. Ya empezaron a andar detrás de muchachas y dejaron a la esposa que le aguantó tantos años. Viejos que empezaron en la iglesia con sinceridad y devoción y después se corrompieron, se divorciaron y andaban con una y con otra. Y dicen ellos, el cuerpo está viejo, pero el alma está joven. Y por eso es que están pecando y pecando y pecando. Y muchos de ellos terminan en un motel o en una casa de cita de tanto pecado. Ya cuando la fuerza nuestra fallan, tenemos que decirle a Dios: Dios, permíteme destinar las pocas fuerzas que tú me permites tener para ti, Señor, para predicar tu palabra, para orar más, para amarte más, Señor, para servirte más, Dios. Y que cuando tú dispongas a llevarme, yo te entregue buenas cuentas de mi vida. Pablo le dijo a Dios: procuro tener cada día una conciencia limpia delante de Dios, delante del hombre. Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos, en esta mañana. Le habló su hermano en Cristo, José Luis Norori Hooker. Dios les bendiga. Y a la muerte fue porque